El día de hoy presentamos MapBiomas Agua, un nuevo módulo temático de esta plataforma que entrega información mensual y anual sobre la superficie de los cuerpos de agua y glaciares continentales en todo el territorio nacional. Se trata de una herramienta que, al igual que el resto de los productos de MapBiomas, no busca reemplazar las fuentes oficiales de monitoreo, sino complementarlas, aportando series de tiempo detalladas que permiten observar cómo han variado los ríos, los lagos, los embalses y glaciares, entre otros cuerpos de agua a lo largo de los años. Agradecemos a todos las y los asistentes académicos, académicas, profesionales de diversas instituciones y público en general que nos acompaña en este espacio y por supuesto a través de la transmisión streaming en nuestro canal de YouTube MapBiomas Chile. Invitamos a quienes nos siguen en nuestra transmisión, a quienes nos envíen sus preguntas a través del chat de YouTube o al correo chilemapbiomas@gmail.com. A continuación, los invitamos a ver el siguiente video que nos explica de manera resumida en qué consiste MapBiomas Agua y cuál es su aporte para el monitoreo de los recursos hídricos de Chile. Chile en agua y hielo. Monitoreo satelital de cuerpos de agua y glaciares a escala nacional. Chile alberga una de las mayores reservas de hielo de Sudamérica y cientos de lagos, lagunas y embalses distribuidos a lo largo de más de 4.000 kilómetros de territorio. Desde las zonas áridas del norte hasta los fiordos y campos de hielo de la Patagonia, el territorio chileno reúne algunos de los contrastes hídricos más extremos de Sudamérica. En nuestro país se concentra cerca del 80% de la superficie glaciar del continente, junto a miles de cuerpos de agua que sostienen ecosistemas, comunidades y actividades productivas. El país posee verdaderas reservas estratégicas de agua dulce, las cuales durante periodos secos liberan agua que contribuye al abastecimiento humano, la agricultura, la generación hidroeléctrica y el mantenimiento de ecosistemas. Sin embargo, el cambio climático y las actividades humanas están modificando rápidamente estos sistemas. Para comprender estos cambios, durante las últimas décadas contamos con un aliado extraordinario: las imágenes satelitales. ¿Por qué monitorear glaciares y cuerpos de agua superficiales? Dos expertos nos ayudan a entender la importancia de saber sobre nuestras reservas de agua dulce. Los glaciares son tremendamente relevantes porque entregan agua a las cuencas, un flujo continuo de agua, sobre todo en épocas de verano y sobre todo en épocas de sequía, que es cuando más necesitamos agua. Esta agua la usamos para todo tipo de actividades industriales, domésticas. El agua que sale de la llave viene en su gran mayoría de los glaciares, sobre todo en verano. Y también los glaciares constituyen un atractivo turístico y una relación con las comunidades o poblaciones que viven cerca de la montaña. Por esto, si los glaciares retroceden o los glaciares comienzan a desaparecer, toda esta actividad y toda esta relación entre glaciares y sociedad se va a ver debilitada o se va a ver mermada por justamente el retroceso de estos cuerpos de hielo. El agua superficial en lagos, lagunas, embalses, fiordos, ríos u otros sectores del territorio varía a través del tiempo, incluso dentro de un mismo año, debido a los efectos estacionales que ocurren en el territorio, los cuales pueden llegar a ser muy marcados en algunas zonas del país. Estos cuerpos de agua son indicadores sensibles de sequías, inundaciones e incluso cambios de uso de suelo en el territorio. Y su monitoreo nos permite evaluar la seguridad hídrica del territorio y también detectar tempranamente alteraciones ambientales. Para observar el agua de Chile en el tiempo, MapBiomas Agua utiliza imágenes satelitales del programa Landsat de la NASA. En esta primera colección, empleamos la información disponible en el periodo entre 1998 y el 2025. Estas imágenes nos permitieron reconstruir la superficie hídrica de lagos, lagunas, embalses y otros cuerpos de agua distribuidos en el territorio, así como también la superficie glaciar expuesta a lo largo del país.
El proceso combina información del espectro visible e infrarrojo con variables del territorio, como la topografía y las condiciones de cada paisaje. Así, es posible diferenciar agua, hielo, nieve, sombra y otras coberturas que desde el espacio muchas veces pueden parecer similares. Mediante procesamiento en la nube y algoritmos de clasificación, transformamos grandes volúmenes de datos en mapas consistentes para todo Chile. El resultado es una serie histórica de mapas mensuales de agua y mapas anuales de superficie glaciar expuesta que permite seguir el pulso hídrico del país, donde el agua permanece, donde cambia, donde aparece y donde retrocede. MapBiomasAgua entrega información abierta para comprender mejor el territorio, apoyar la investigación y fortalecer la toma de decisiones frente a los cambios ambientales. Mapas de superficie hídrica continental, fiordos y áreas expuestas de glaciares de Chile. MapBiomasAgua, Chile, en agua y hielo. Agradecemos a Alejandro Huichamán, integrante del equipo de comunicaciones de MapBiomas Chile, por este trabajo y este registro audiovisual que nos muestra un poquito, cierto, de qué se trata esta iniciativa MapBiomasAgua en el mar. Para presentarnos los principales resultados de precisamente el producto agua, damos paso a Valeria Castro, ingeniera en conservación de recursos naturales y parte del equipo técnico de MapBiomas Chile, quien nos mostrará los hallazgos más relevantes de esta colección. La recibimos con un aplauso, por favor. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos y a todas las presentes y a las personas también que nos ven en vivo. Como mencionaron, mi nombre es Valeria Castro y voy a presentarles los resultados de la primera colección de MapBiomasAgua, el mapeo anual y mensual de superficie de agua en Chile desde 1998 a 2020. En primer lugar, voy a hablar un poco brevemente sobre la metodología que llevamos a cabo para alcanzar a generar estos productos. En primer lugar, procesaron imágenes satelital Landsat en una escala temporal de 1998 a 2025. Con esto se crearon mosaicos mensuales para luego generar un modelo de mezcla espectral. Este modelo lo que hace es subdividir el píxel en diferentes fracciones de componentes o en members para poder determinar la probabilidad de agua de un píxel. Los end members que utilizamos fueron de suelo, de sombra, de vegetación, de nubes y de nieve. Componentes que pueden mezclarse o confundir la probabilidad de agua en un píxel. Finalmente, obtenida esta probabilidad mensual y anual de píxel, se generaron mapas de preclasificación, de clasificación preliminar. A estos mapas se le aplicaron diferentes procesamientos para obtener la clasificación final. Estos procesamientos incluyeron enmascarado de falsos positivos, relleno de vacíos por frecuencia, entre otros. Finalmente obtuvimos mapas mensuales, de los cuales construimos mapas anuales. Esta construcción de un mapa anual eran los píxeles con información de 6 meses o más. Es importante mencionar que hubo una diferenciación del modelo debido a la heterogeneidad de condiciones ambientales en Chile, utilizando un modelo para zonas templadas y un modelo para zonas áridas. Y que la unidad de análisis fueron cartas o grillas, donde Chile se subdividió en 42 zonas arbitrarias para poder mejorar el procesamiento de esta información. Para más detalles sobre la metodología pueden consultar la página web, donde van a encontrar un documento técnico ATBD con los detalles. Bueno, para presentar los resultados, nosotros dividimos a Chile en 4 grandes macrozonas, que corresponden a unidades territoriales homogéneas con características climáticas y geomorfológicas comunes. Tenemos la macrozona norte, que abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, la macrozona centro, que abarca desde la región de Valparaíso a la región del Maule, la macrozona sur, desde la región de Biobío hasta la parte superior de la región de Aysén,
donde el corte es más o menos a la altura de Coyhaique. Y finalmente la macrozona austral, que es de la parte sur de Aysén hasta la región de Magallanes. Ya partiendo con los datos de superficie de agua, para Chile el año 2025 tenemos que el territorio nacional está en un 1,62% compuesto de superficie de agua. Esto corresponde a 1.228.000 hectáreas aproximadamente, lo que equivale a 14 veces el lago Yanquihue. El desglose de esta superficie por macrozonas, podemos ver que existe una tendencia de acumulación en las zonas austral y sur, que en conjunto concentran alrededor del 95% de la superficie de agua en Chile, mientras que la macrozona centro y norte representan solo el 3 y el 2% respectivamente. En cuanto a la tendencia histórica nacional, tenemos que la media histórica dentro de todo el periodo de estudio, es decir, desde 1998 a 2025, es de 1.260.000 hectáreas aproximadamente. El año 2005 se alcanzó el máximo de superficie en el país con un aumento de 3,5% con respecto a esta media histórica, mientras que el 2023 alcanzó la mínima superficie con una disminución de 2,8% con respecto a esta media. Hubo una pérdida de casi 40.000 hectáreas de superficie de agua en Chile, desde el año 2009 en adelante. O sea, 2009, disculpen. Con una reducción en promedio de 3,1% con respecto al periodo histórico de 1998-2009, es decir, pre-mega sequía. Ahora desglosando un poco los resultados por macrozona, tenemos en primer lugar la macrozona norte, la cual alcanza una media histórica de 25.800 hectáreas. El año 2001 se alcanzó el máximo histórico en esta zona, con un aumento del 37,7% con respecto a la media, mientras que en el año 2010 se alcanzó el mínimo histórico con una disminución de un 21% con respecto a la media. En total existe una ganancia de 2.500 hectáreas durante el periodo 1998 a 2025, lo que equivale a casi un 11%. En cuanto a la superficie mensual, para el año 2025 la superficie máxima se alcanza en el mes de septiembre con 27.000 hectáreas y la mínima en el mes de enero con 21.000 hectáreas. Esto representa una variación relativa de 24,2%, marcando una tendencia estacional bastante delimitada. En el gráfico podemos ver que el máximo se alcanza en los meses de invierno y los mínimos en enero. Algunos ejemplos de variación que ocurren en esta macrozona los podemos encontrar representados en los embalses. Tenemos el embalse de La Paloma en la región de Coquimbo, que dentro de todo el periodo de estudio de 1998 a 2025 perdió aproximadamente 1.700 hectáreas, alcanzando su mínima superficie el año 2015 con solo 266 hectáreas. El embalse Puclaro, también en la región de Coquimbo, presenta una ganancia en el periodo de estudio ya que comenzó su funcionamiento el año 2000, con una ganancia de 193 hectáreas. Sin embargo, el año de menor superficie corresponde al año 2014, con 119 hectáreas. Finalmente, el embalse de Santa Juana, en la región de Atacama, presenta una pérdida de 52 hectáreas dentro del periodo de estudio y alcanza su menor superficie también el año 2014, con 120 hectáreas. En la macrozona centro, tenemos una media histórica de 37.000 hectáreas aproximadamente, y el año de mayor superficie es el de 2006, con un aumento de 22% aproximadamente con respecto a esta media histórica. Mientras que el mínimo se alcanza el año 2020 con una disminución de un 38%. En general, dentro del periodo de estudio existe una ganancia de 1.900 hectáreas, lo que corresponde a un aumento de 5,2% en la macrozona de superficie de agua. En cuanto a la superficie mensual, la superficie máxima para el año 2025 se alcanza en el mes de octubre, con 39.900 hectáreas, y la superficie mínima en abril con 33.000 hectáreas, presentando también una variación relativa bastante alta, de casi un 20%, lo que demuestra la estacionalidad de esta macrozona, donde los meses más húmedos con mayor superficie de agua también son en invierno. Casos emblemáticos de esta macrozona tenemos el lago Peñuela en la región de Valparaíso, el cual dentro del periodo de estudio representa una pérdida de 640 hectáreas aproximadamente y alcanza su menor superficie el año 2021, con solo 22 hectáreas de superficie. Otro caso bastante emblemático es el de la laguna Culeo en la región metropolitana, que si bien no dentro del periodo de estudio no presenta una pérdida tan grande, son solo 90 hectáreas,
Sí existe un periodo desde el 2019 al 2022 donde la superficie es de 0 hectáreas. Por otro lado, tenemos ejemplos en la región de O'Higgins, con el embalse de Convento Viejo, donde existe una ganancia en la superficie de agua de casi 2.000 hectáreas. Sin embargo, alcanza su menor superficie el año 2007 con solo 296. Siguiendo con la macrozona sur, tenemos que la media histórica de esta macrozona es de 444.000 hectáreas. Aquí ya empezamos a ver un aumento importante en la superficie. Alcanza su máximo histórico el año 2006 con un aumento de 2,5% con respecto a esta media y su mínimo histórico el año 2024 con una disminución de un 2,3%. Dentro del periodo de estudio hay una pérdida de 14.900 hectáreas, lo que representa un 3,3% de pérdida dentro de la macrozona. En cuanto a la superficie mensual, el máximo se alcanza en el mes de agosto para el año 2025 con 436.000 hectáreas, mientras que la superficie mínima se alcanza en el mes de diciembre con 426.000 hectáreas, con una variación relativa bastante más baja que las macrozonas anteriores de 2,5%, presentando una estacionalidad bastante más lineal. Algunos ejemplos de variaciones dentro de esta macrozona, tenemos el río Angachilla en Valdivia, región de los ríos, que presenta una pérdida de 971 hectáreas, alcanzando su menor superficie el año 2025 con solo 247 hectáreas. Por otro lado, un ejemplo de ganancia tenemos el embalse Ranco en la región del Biobío, que fue construido el año 2004, que presenta una ganancia en el periodo de estudio de 1.788 hectáreas, alcanzando su superficie máxima el año 2023, con 2.367 hectáreas de superficie. Finalmente tenemos la macrozona austral, la que presenta una superficie media histórica de 749.000 hectáreas, siendo la macrozona con la mayor superficie de agua. Esta alcanza su máximo histórico el año 2003 con un aumento de un 4% con respecto a la media y su mínimo el año 2023 con una disminución de 3,5% con respecto a esta media histórica, presentando una pérdida de 18.175 hectáreas dentro del periodo de estudio, lo que equivale a un 2,5% en disminución. En cuanto a la superficie mensual, para el año 2025 la superficie máxima es en febrero con 726.000 hectáreas y la mínima en agosto con 716.000, con una variación relativa de 1,5%, que es la estacionalidad más lineal de todas las macrozonas. Algunos casos de ejemplo dentro de esta macrozona tenemos la Laguna Blanca en la región de Magallanes, la que dentro del periodo de estudio ha presentado una pérdida de casi 1.000 hectáreas y alcanza su superficie máxima el año 2015, con 4.500 hectáreas aproximadamente. Por otro lado, tenemos el lago Verges, en la región de Aysén, que presenta una ganancia de 98 hectáreas dentro del periodo de estudio y alcanza su menor superficie el año 2009, con 2.254 hectáreas. Bueno, finalmente, para ir cerrando, presentamos un pequeño análisis sobre la mega sequía en las macrozonas centro y sur, que fueron las más afectadas por este fenómeno climático. Aquí vemos un gráfico con la superficie y tendencias divididas en 3 periodos. Tenemos el periodo previo a la mega sequía, desde 1998 a 2009, que presenta una tendencia bastante lineal, si es que no positiva. Luego tenemos el periodo de la mega sequía del 2010 al 2019, donde vemos una baja en la tendencia. Durante este periodo, la superficie media de agua disminuyó en un 3,6% respecto al periodo anterior. Y finalmente, de 2020 a 2025, tenemos que, si bien la superficie anual se ha mantenido baja, ha ido en aumento con respecto al periodo de mega sequía. En el mapa podemos ver un ejemplo de embalses de la región de Valparaíso que no han recuperado agua después de este periodo, que corresponden a embalses Lo Orozco, Lo Valle y Perales, en la provincia de Casablanca. En colores más café oscuros podemos detectar los píxeles cuya última detección de agua corresponden a años más antiguos, y en café más claro los más recientes. Muchas gracias por su atención. Le cedo la palabra a Sofía. Agradecemos la presentación de Valeria.
en esta jornada. Y bueno, y como ella misma lo mencionó, a continuación continuamos con la presentación de los principales resultados del producto Glaciares a cargo de Sofía Barría. Sofía es ingeniera en recursos naturales y miembro del equipo técnico de MapBiomas Chile, quien nos compartirá los avances más relevantes de esta colección. Le invitamos a pasar al escenario. Recibimos con un aplauso, por favor. Buenos días a todos y todas. Bueno, gracias por su asistencia. Yo soy Sofía Barría y hoy día les voy a presentar los resultados del mapeo anual de superficie glaciar expuesta en Chile, del periodo 1998 al 2025. A modo general de la metodología, ya que más particular lo pueden revisar en el informe técnico o ATBD que está ya subido a la plataforma de MapBiomas. Podemos encontrar estos dos grandes pasos que se tuvieron que realizar para tener los resultados de hoy en día. Primero se realizó la creación de mosaicos satelitales utilizando datos de reflectancia de la colección toda de Landsat de los 28 años de estudio de 1998 al 2025. Luego se realizó tomas de muestra mediante georreferenciación, utilizando dos clases, glaciar y no glaciar, excepto en la macrozona austral, que se agregó otra clase que fue no observado debido a la presencia de nubes. Y después se realizó la clasificación con el algoritmo Random Forest. Luego se realizó un postproceso para la aplicación de filtros y rellenos de vacíos de información, en donde aplicamos filtro temporal, un filtro espacial, un filtro de elevación mínima, el cual solo fue aplicado desde la macrozona norte a la macrozona sur, y para la macrozona austral se agregaron los filtros de frecuencia de superficie de agua para delimitar mejor los frentes Kelvin, también debido a la presencia de témpanos, y los rellenos de falsos negativos. Aquí podemos visualizar los resultados de superficie glaciar a nivel nacional, desde 1998 al 2025. En 1998 teníamos una superficie de 2.340.000 hectáreas aproximadamente, y al año pasado, al 2025, podemos ver una reducción a 1.998.000 hectáreas, lo cual hubo una pérdida de un 14%, es decir, 344.000 hectáreas de superficie glaciar expuesta se ha perdido. También podemos decir que los glaciares cubren un 2,6% aproximadamente del territorio nacional continental. A este otro lado podemos ver los resultados desglosados por regiones, viendo que la región de Magallanes y la región de Aysén concentran la mayor superficie glaciar. Bueno, en la macrozona norte, donde encontramos glaciares más ligados a las fronteras que compartimos con Argentina, Bolivia y Perú, y también que se encuentran a una mayor altitud, podemos ver que en 1998 tenía una superficie de 8.300 hectáreas, al 2025 se perdieron llegando a 5.700 hectáreas, teniendo una pérdida total de 2.500 hectáreas. Aquí podemos ver dos casos más emblemáticos de la macrozona norte: el glaciar Tapado, el cual es un glaciar cubierto, entonces solo pudimos monitorear la superficie expuesta, ¿cierto?, que se encuentra en la región de Coquimbo, teniendo una superficie actual expuesta de 86 hectáreas y reduciendo su superficie a un 27%. En el otro caso tenemos el glaciar Tronquitos, el cual se encuentra en la región de Atacama, teniendo una superficie de 286 hectáreas aproximadamente, el cual ha perdido 36 hectáreas que corresponde a su 10% de superficie glaciar. En esta macrozona, el año 2011 fue donde hubo una mayor pérdida de superficie glaciar, reduciendo 700 de hectáreas del 2010 al 2011. En la macrozona centro encontramos más glaciares en valles. La superficie de 1998 esta macrozona fueron de 52.000 hectáreas, reduciendo al 2025 a 26.370 hectáreas aproximadamente, lo cual ha tenido una pérdida de 26.500 hectáreas. Aquí también podemos ver dos casos conocidos de esta zona,
el glaciar Olivares Gama, que se encuentra en esta región, la región metropolitana, el cual tiene una superficie actual de 976 hectáreas y ha tenido una pérdida de un 24% aproximadamente. Luego tenemos el glaciar Juncal Norte, en donde, como mencionábamos, solo pudimos observar la superficie glaciar expuesta, que se encuentra en la región de Valparaíso, su superficie de 564 hectáreas actualmente, el cual ha tenido una pérdida de un 25% aproximadamente. Esta macrozona del año 2010 fue donde ocurrió una mayor pérdida de superficie glaciar expuesta, reduciendo así 4.800 hectáreas del 2009 al 2010. Luego en la macrozona sur podemos encontrar ya glaciares más conectados a volcanes. En 1998 teníamos una superficie de 156.000 hectáreas, llegando al 2025 con 98.000 hectáreas, con una pérdida total de 57.000 hectáreas aproximadamente. Aquí encontramos el caso del glaciar Soyipulli, cual se encuentra en la región de la Araucanía, con una superficie actual de 1.050 hectáreas aproximadamente, el cual ha reducido su superficie glaciar expuesta a un 15%. Luego al otro lado tenemos el volcán Osorno. Este se encuentra en la región de los lagos, actualmente tiene una superficie de 370 hectáreas y ha reducido su superficie a un 32% aproximadamente. En esta macrozona del año 2016 ha tenido una mayor reducción de superficie, perdiendo así casi 3.500 hectáreas desde el año 2015 al año 2016. Ya en la macrozona austral encontramos una mayor superficie glaciar, estos que terminan yendo a fiordos y lagos. En 1998 su superficie era de 2.124.000 hectáreas aproximadamente y al 2025 llegó a 1.800.000 hectáreas, lo cual ha tenido una pérdida de 250.000 hectáreas aproximadamente. Aquí podemos ver dos casos que son de campos de hielo sur, pero que son bien diferentes entre sí. Está el glaciar Pío 11, que es el glaciar que avanza, ¿cierto? Que se encuentra en la región de Magallanes, y este ha tenido una ganancia de 650 hectáreas. Es decir, bueno, esto es respecto solo a sus frentes, frente norte y frente sur. Estos han crecido un 8% aproximadamente. Luego está el glaciar Jorge Montt, el cual se encuentra en la región de Aysén y ha tenido una pérdida de 1.050 hectáreas. Ahí podemos ver su reducción, ¿cierto? El cual corresponde a un 30% de pérdida. En esta macrozona del año 2016 es donde ocurrió una mayor pérdida de superficie glaciar expuesta, es decir, perdiendo casi 43.000 hectáreas del año 2016 al 2017. Aquí podemos observar a nivel de macrozona la pérdida relativa de superficie glaciar. La macrozona centro ha perdido un 50% de superficie respecto a la superficie de la macrozona centro, y la macrozona austral ha perdido un 12% solamente. Luego podemos ver la pérdida promedio anual entre macrozonas, viendo que la macrozona norte ha perdido 90 hectáreas al año en promedio. La macrozona centro ha perdido 980 hectáreas al año. La macrozona sur ha perdido 2.130 hectáreas al año en promedio. Y la macrozona austral ya ha perdido más, ¿cierto? Porque tiene más superficie, a 9.500 hectáreas al año aproximadamente. Esos fueron los resultados de glaciares, que muchas gracias. Agradecemos a Sofía por su presentación. A continuación, Alberto Cisternas, geógrafo e integrante del equipo técnico de MapBiomas Chile, nos mostrará en la práctica cómo utilizar la plataforma para que todas las personas interesadas puedan ver la forma en que se puede explorar y descargar la información disponible en MapBiomas Chile. Invitamos a Alberto, por favor, adelante a este escenario y lo recibimos con un aplauso, por favor. Aló, aló.
Hola a todos y todas. Voy a exponer un poco por algunas herramientas y funciones que tenemos disponibles en la plataforma que realizamos con el equipo de agua. En primer lugar, una descripción general de la plataforma es que esta cuenta con 3 paneles, por así decirlo. Un panel que va a tener los productos, los módulos y las variables disponibles. Otro panel que es el panel 2, por así decirlo, que contiene la interfaz geográfica, que contiene los intervalos temporales, la leyenda y gran parte de las herramientas que tenemos disponibles. Y un tercer panel, el cual cuenta con los datos, estadísticas y variables que van a cambiar en función del territorio y en función de la variable que esté escogiendo. Para ver un poco estos asuntos o estas como herramientas disponibles, vamos a ponernos en diferentes casos de estudios. Vamos al primer caso, que va a trabajar con los datos anuales de superficie de agua. Como les expliqué, aquí está el panel donde están los módulos y las variables, el cual en función de lo que yo escoja va a actualizar la leyenda y la interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces estamos en datos anuales de agua, en la parte de superficie de agua anual, y eso me va a generar la actualización de la leyenda y la interfaz geográfica. Y como estoy en esta superficie de agua anual, en el territorio de Chile, y aquí están los otros territorios disponibles, esto es Chile. Entonces, como estamos en Chile, el territorio de Chile, ¿me quedó claro? La superficie total va a ser de Chile y la serie temporal va a ser de Chile. Es decir, los datos que estamos viendo son datos a nivel nacional del año 2025. Aquí está la serie temporal a nivel nacional y el ranking de territorios, que como solamente tenemos el territorio de Chile, no genera el ranking con más territorios. Entonces, si yo paso el cursor por los datos, me va actualizando con información. Puedo ir variando en gráfico de tarta y de barras, puedo expandir el gráfico, puedo descargar la información en diferentes tablas y formatos, y también puedo compartir. Lo mismo con la serie temporal, puedo pasar de línea a barra, puedo volver a línea, puedo expandir, y aquí me muestra toda la serie temporal con los 28 años y las superficies relativas a cada uno de los años disponibles. ¿A qué pasa si escojo otro territorio? Escogí región, se me despliegan las regiones en la interfaz geográfica, pero como no he escogido ninguna región en particular, estos primeros 2 datos se me van a mostrar los datos nacionales y solo varía el ranking de territorios, que es solo el ranking de las regiones. Si yo escojo provincia, se me actualiza la información, pero claro, no he escogido una provincia en particular, por lo tanto, solo se actualiza el ranking en función de las provincias. Y lo mismo si escojo cualquiera de los territorios. Vamos a escoger región y voy a elegir una región de la interfaz geográfica, en este caso la región metropolitana, y ahora se actualizan los datos. Como escogí región metropolitana, los datos de superficie de la región metropolitana en el 2025 y la serie temporal de la región metropolitana a lo largo de 98 al 2025. Y el ranking de provincias, porque si bien elegí una región, se me agrupa por provincias y me muestra aquí las provincias de la región metropolitana. Entonces aquí están las provincias disponibles. Y si yo escojo una desde la interfaz, la provincia de Maipo en este caso, me agrupa por comunas, me muestra la superficie del Maipo, la serie temporal de la provincia de Maipo, pero el ranking de comunas. Entonces, hay una relación entre la interfaz geográfica donde puedo ir escogiendo territorios y en la parte superior donde también se me despliegan los territorios disponibles y se van presentando en la interfaz geográfica. Pero no solamente tengo esas 2 maneras de buscar un territorio. ¿Ya? Tengo una tercera manera de llegar a un territorio, que es mediante el buscador, y ya el cursor va a mostrar en breve el buscador. Y en caso que quiera buscar un territorio en particular, en este caso Paine, escribo Paine, lo selecciono, aplico y me lleva directamente al territorio, que es la comuna de Paine.
¿Por qué me lleva al territorio? Porque es un territorio disponible. Pero también tengo una cuarta manera de buscar un lugar que a mí me interese, que es mediante el buscador, que está acá. Y en el caso que yo quiera buscar un lugar en particular, por ejemplo, Aculeo. Escribo ahí Laguna de Aculeo, le doy a buscar y más o menos me lleva cercano al lugar que estoy buscando. Pero claro, la Laguna de Aculeo no es un territorio que tenemos disponible. Entonces, si yo quisiera ver la información particular de este lugar, no me aparece, ¿ya? Porque no es un territorio. Entonces, con la herramienta Mi Geometría, yo puedo seleccionar, o sea, puedo crear un polígono, puedo dibujar un rectángulo o puedo subir un shape. En el caso de ahora, vamos a hacer un polígono para analizar solamente la Laguna de Aculeo. Hago el polígono y me genera datos de superficie del polígono que yo realicé. Esto es la superficie del 2025 para el polígono que hice y la serie temporal del polígono que estuve realizando. Como no es un territorio, el ranking de territorio no genera información. Entonces, como estamos en superficie de agua anual, me genera una serie temporal de la superficie de agua, la cual puedo ir viendo en gráfico de tarta de barra. Y puedo notar que desde 2014, más o menos, hay un descenso en la superficie de agua en el territorio en el polígono que dibujé. Para entender un poco las otras herramientas, vamos a seguir con el caso de la Laguna de Aculeo. Y vamos a la herramienta de frecuencia. ¿Qué me muestra la herramienta de frecuencia? Muestra cuántas veces ha sido contado un píxel en la serie temporal. Si fue contado una vez, va a aparecer un polígono, una cierta área, etcétera, etcétera. Este polígono, o sea, esta herramienta, a diferencia de la otra, tiene una serie temporal del 98 al 2025, entonces puedo ir moviendo ahí la interfaz. La misma lógica anterior, puedo ver el gráfico en función de barra o de tarta. Y, por ejemplo, aquí me muestra que los píxeles que tienen frecuencia 22, es decir, que han aparecido 22 veces, es el que tiene más superficie de toda la serie temporal. Los que tienen 14 tienen cierta superficie que es mucho menor. Y aquí me genera las 28 veces que un píxel puede ser visto. Por ejemplo, el que tiene mayor superficie tiene 22. Veo solo la parte que tiene 22 y me va a generar el polígono que tiene frecuencia 22. Como nosotros sabemos que, aquí voy a mostrar las 14 veces, que tiene un área mucho menor, como sale ahí en el gráfico. Como nosotros sabemos que este píxel pierde información, si yo aprieto 25 veces o 28 veces, no me va a dar información, porque el píxel no es reconocido en un par de años que es en los que tiene la sequía esta laguna. Entonces, con esto lo que puedo ir es observando como la frecuencia de cuántas veces ha sido observado cierta superficie. Puedo expandir esta información y me va a generar más detalle de cada uno de los parámetros. Lo mismo el gráfico de barra también puedo expandir y si paso el cursor siempre me va a ir arrojando información particular de lo que estoy viendo. Vamos a ver otra herramienta que es la última ocurrencia, que muestra la última vez que se detectó el píxel en la serie temporal que estamos trabajando. 0 años tiene la mayor superficie porque es el reciente, pero esta es la superficie reciente, pero si yo voy a 27 años, que es la última detección, me va a mostrar los píxeles que llevan 27 años sin volver a aparecer. Entonces, estos son los píxeles que ya no han vuelto a aparecer en la serie temporal. Si cojo, por ejemplo, otro año como 13, se me va a ir apareciendo aquí en la interfaz en función de lo que yo vaya escogiendo. Ahí están los píxeles que tienen un año de pérdida, conjunto a los otros que ya habíamos seleccionado anteriormente. La misma lógica, puedo cambiar de tarta a barra. Puedo ir ahí explorando las herramientas disponibles. Y ahora vamos a una última herramienta con los datos anuales de agua, que son las transiciones. ¿Qué muestran las transiciones? Muestran
cómo cambió un periodo de un año a otro. En este caso, muestra la persistencia, la ganancia o la pérdida entre el 98 y el 2025. Es decir, solo el 98 con el 2025, no es la serie temporal. Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra que hay un 8% que se ha perdido, más o menos, y todo esto que ha persistido en el 98 y el 2025. Pero nosotros sabemos que hay una pérdida desde el 2014 o 2015. Entonces muevo la interfaz al 2015 y me muestra cómo varió entre el 98 y el 2015. Ahí tenemos esa pérdida que supera el 50%, lo que persistió entre el 98 y el 2015, puedo ir extendiendo para otros años, y veo que la pérdida aumenta mucho más en comparación, pero también sé que en cierto momento esto comienza a ganar de nuevo superficie. Entonces, si muevo al revés, genera el cambio entre el 2018 y el 2025, que es el aumento que hubo. También hay otra herramienta que tenemos disponible, que es el historial de puntos, que es, aún para seguir complementando con las otras herramientas que vimos, que si yo selecciono un punto en mi área de estudio, me va a mostrar todas las veces que ese punto ha sido detectado como agua y las veces que no ha sido detectado como agua. Entonces ahí estamos pasando por el cursor, viendo que desde 2012 ese punto más o menos deja de ser considerado agua y en 2024 y 2025 vuelve a ser considerado agua y se despliegan una información respecto al punto, las coordenadas, la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ahora vamos con otra herramienta, que son los datos mensuales de agua, a través de otro caso que nos vamos a poner de ejemplo. Ya. Los datos mensuales de agua. Tenemos la superficie de agua mensual y la frecuencia mensual de agua. Pongámonos en el caso hipotético que tenga un polígono que no está como territorio disponible. ¿Ya? No es un territorio de los que sale acá, no es un área protegida, no es una comuna. Ni tampoco es algo que yo pueda dibujar, sino que es un shape que yo quiero subir. Entonces, selecciono la herramienta de subir shape. En este caso es la desembocadura del río Itata. El shape que yo quiero trabajar. Subo el archivo shape con las condiciones que me da la plataforma y me lleva directo al polígono que yo subí. ¿Qué muestra esto? Muestra la superficie de agua mensual en el año 2025 y me despliega todos los meses. ¿Qué me va a mostrar esto? ¿Qué superficie tuvo en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta diciembre en el año 2025? ¿Ya? Entonces, si yo veo acá estos datos, me dice que el máximo fue julio y el mínimo fue diciembre. Y vamos a apagar los demás capas y nos quedamos con julio y diciembre para solamente comparar cómo se extiende mi área de interés. Si apago diciembre, esa es la extensión de julio y voy a ir jugando con la extensión máxima y mínima. Entonces, esta es la plataforma de datos mensuales. Vamos a ir recurriendo un poco cómo funcionan los datos de la derecha. Ahí está el promedio de la serie. Y vamos a pasar a el valor mensual. El valor mensual es la evolución del valor mensual en comparación con el máximo, mínimo y promedio histórico. Vamos a extender el gráfico y muestra la evolución del valor mensual en el año seleccionado en comparación con los máximos, mínimos y promedio histórico. Que tengo acá entonces los 12 meses del año 2025 y lo compara con la línea de tendencia del máximo, del mínimo y del promedio. Si yo paso el cursor por cualquiera de los meses, me va a actualizar la información del mes que estoy eligiendo. Entonces, puedo ver aquí, por ejemplo, que el mes de mayo estuvo cerca del valor promedio histórico, superó al mínimo, entre otros análisis que yo quiera realizar del producto. Otra herramienta disponible es la tendencia mensual por año. La tendencia mensual por año me muestra todos los eneros de los 28 años
que trabajé, todos los febreros de los 28 años que trabajé, y así sucesivamente hasta diciembre. Si paso el cursor por cualquiera de los meses, me muestra el valor de enero en los 28 meses que trabajamos. Entonces ahí están los valores que se dieron por cada uno de los años. Puedo filtrar, si es que por si cualquier cosa me interesa ver solo las veces que se superaron las 500 hectáreas. Si subo la barra lateral a 500, me muestra solamente los sectores que han superado las 500 hectáreas. Lo mismo si quiero filtrar por meses. Si busco un mes en particular, puedo mover la barra que está abajo para ir filtrando por meses. Esta información también puede ser descargada en función de lo que filtre. Si filtro 500 hectáreas y el mes de julio, me va a descargar esa información. Ahora tengo la tendencia por meses. La tendencia por meses básicamente muestra todos los meses de los 28 años en una misma serie. Y tiene la misma lógica anterior. Puedo ir filtrando las hectáreas en función de la cantidad que quiera ver y puedo ir filtrando por límite temporal. Si yo acerco el cursor por cualquiera de los meses o de cualquiera de las tendencias, me muestra el mes, el año y la hectárea asociada a ese mes y año. Esta información también puede ser descargada en función del filtro que yo vaya aplicando. Y finalmente está la variación anual por año. La variación mensual por año. ¿Qué me muestra esto? Me muestra la tendencia de los 28 años que trabajamos en comparación con el año que seleccioné, que es el 2025, y la superficie promedio de la serie. Al igual que con los otros productos, es algo que yo puedo pasar el cursor y me muestra la información particular del mes que estoy viendo. También, al igual que los productos anteriores, si yo voy filtrando por la barra lateral e inferior, se irá cambiando en función de lo que yo quiera ver. Cierta hectárea, cierto mes, entre otros. Esto es la superficie mensual de agua. Pero también tenemos la frecuencia mensual de la superficie de agua. ¿Qué muestra? Muestra los píxeles que han estado un mes, 2 meses, 3 meses para el año que estamos viendo, que en este caso es 2025. Entonces, también me genera la frecuencia mensual del año 2025. Tengo que, por ejemplo, 12 meses, es decir, los píxeles que tienen frecuencia a lo largo de todo el año, es el que tiene más superficie total, como se puede ver en el gráfico de Tarta, y puedo ver solamente la frecuencia que ha estado durante el año completo detectada. También puedo ir viendo aquí los valores que me va entregando de la frecuencia de cada uno de los meses disponibles. Puedo ver los que han estado solamente 11 meses, los que han estado solamente 2 meses, que no me arroja ninguno. Entonces, estamos con los 12 meses. Puedo expandir, puedo cambiar de tipo de gráfico de la información de los 12 meses. Ahí sí. Puedo expandir y lo mismo. Si paso el cursor por cualquiera de los meses que me interese, me da los valores de ese mes en particular. También se genera este gráfico, que este es un poco complicado de decir, pero lo voy a intentar. Que es la serie temporal de lo que estoy observando. Es decir, de los 12 meses. Me muestra la superficie de los píxeles que han tenido 12 meses de detectado en toda la serie temporal. Entonces, como estoy viendo solamente 12 meses, me muestra el de 12 meses. Ahora voy a activar las demás capas y se va a actualizar este gráfico con los 12 meses. Y me va a mostrar el píxel que ha sido detectado un mes del año 98, 99, 2000, los píxeles que han sido detectados 2 meses, las hectáreas que tuvo en el 98, en el 99 y así sucesivamente. Entonces se genera esta información que va por mes
y me muestra la hectárea por año y también me genera esta línea temporal de gráficos en la parte superior. Y con esto damos paso a la última parte. Voy a tomar un poco de agua. Ya, la última parte va a ser sobre herramientas auxiliares, no es tan como de contenido. Y para eso vamos a trabajar con la herramienta de glaciares. Estamos en los datos anuales de la superficie glaciar. Vamos a hacer un poco de zoom. Y yo quiero generar un polígono para hacer un GIF. Entonces, genero un polígono, lo dibujo aquí en el frente de Glaciar Pío 11. Como generé un polígono, me va a actualizar los datos de acá en función del polígono que yo hice. Y busco la herramienta de generar GIF, que se llama evolución de área. Me va a mostrar los años de la serie temporal, como tengo hasta el 2025, del 98 al 25. Y este GIF lo puedo descargar y no solamente es en función de el área que yo dibuje, también puedo hacer un GIF de un territorio completo de Paine, del territorio que yo quiera. Entonces, voy a cerrar la geometría. También puedo hacer un cambio de mapa base. Declaro del mapa de satélite. Si acá apago la capa, puedo comparar el polígono que yo hice con la imagen satelital. Puedo cambiar el idioma y puedo cambiar el fondo de la plataforma. También puedo expandir la pantalla. También hay una herramienta que es el 3D, que genera una visión 3D. Ahí el polígono se va a demorar un poco en aparecer, pero tengo vista 3D y puedo explorar en esta vista 3D y se me va a superponer el polígono de glaciares de 2025 en esta vista 3D. Vamos a esperar. Ya va a aparecer. Ahí apareció. Entonces, en esta vista 3D se me expande el polígono del año 2025 y puedo ir revisando en particular desde otra perspectiva. Y si quiero volver a la vista normal, aprieto aquí esta función que me lleva a la vista normal. Finalmente, si yo quiero descargar información, voy aquí a descargas, me va a aparecer una nota informativa y tengo dos maneras de descargar. Una es a nivel nacional, aprieto Chile y me va a desplegar los distintos productos disponibles y módulos y puedo seleccionar cuántos años quiero descargar. Y la otra está generar un GeoTIFF con un área personalizada. Es decir, aquí tengo todos los territorios disponibles. En este caso, por ejemplo, Paine. Selecciono Paine. Selecciono el producto y módulo que quiero descargar. En este caso es superficie anual de agua del año 2025. También puedo seleccionar otro año. Pero, a diferencia del nivel nacional, solo puedo descargar un año seleccionado. Si quiero tener más serie temporal, tengo que hacer la descarga de los años que yo quiera hacer. Y solamente debo esperar que se genere la descarga del archivo GeoTIFF. A modo de cierre, la invitación abierta es a seguir explorando la plataforma. Tiene muchas funciones que no fueron vistas. Y la red MapBioma siempre está abierta al crecimiento de sus colecciones, por lo que cualquier comentario y sugerencia respecto a los productos es bien recibida. Muchas gracias. Agradecemos a Alberto por su detallada presentación en esta jornada de cómo funciona esta plataforma, ¿cierto? Y que entrega estos importantes datos en el caso de MapBiomas Agua y también glaciares. A continuación, los invitamos ahora a un conversatorio en torno a los desafíos y oportunidades que abre esta nueva información para la gestión del agua en Chile. Vamos a invitar, por supuesto, a los panelistas que hoy nos acompañan. En primer lugar, saludamos y agradecemos su presencia a Pilar Barría.
Ella es ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile y PhD de la Universidad de Melbourne, Australia. Pilar Barría es académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Y también su trabajo se ha enfocado en la hidrología y la gestión de los recursos hídricos frente a los desafíos del cambio climático y la mega sequía que afecta a nuestro país. La recibimos, por favor, con un fuerte aplauso y que tome ubicación aquí en este escenario. Saludamos también a nuestro segundo invitado, el señor Alexis Segovia. Él es geógrafo y magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile. Con un diplomado en Sistemas de Información Geográfica, Alexis Segovia es glaciólogo de la División de Hidrología y Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de las Públicas, el MOP, y también académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza. Su trabajo se centra en el monitoreo de los glaciares chilenos y su rol estratégico para la seguridad hídrica del país. Saludamos a Alexis, lo recibimos con un aplauso, por favor, y lo invitamos a tomar ubicación allá adelante. En tercer lugar, saludamos al señor Claudio Reyes, quien con más de 25 años de experiencia en gestión de recursos hídricos, el señor Claudio Reyes ha sido responsable técnico de la planificación estratégica de más del 50% de agua en uso en Chile. Actualmente es CEO de Agua, consultora especializada en estrategia hídrica y seguridad del agua para los sectores minero, industrial y público. Un fuerte aplauso para Claudio, por favor, y que pueda tomar asiento en esta jornada. Jaime, por favor, tienes la palabra como moderador de este evento para iniciar este conversatorio. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a los invitados, Pilar, Alexis y Claudio, por estar acá. Les agradezco mucho su presencia. Bueno, hemos visto un resumen, yo creo que bastante extensivo y semidetallado de la plataforma. Entonces ahora los invitamos a ustedes para que nos den algunas de sus opiniones. Y vamos a partir con una pregunta transversal para los tres, que tiene que ver con contar con este nuevo conjunto de datos, estos mapas mensuales y anuales de superficie de agua, mapas anuales de glaciares, con cobertura nacional desde el 98 hasta el 2025, como una nueva capa dentro del ecosistema de información hídrica del país. ¿Cómo ven el valor que esto tiene en general, como primera pregunta? Partamos izquierda-derecha. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todas, a todos por participar acá. Y quisiera partir por agradecer al equipo de MapBiomas Chile, a todos desde la coordinación nacional hasta todos quienes presentaron hoy día y los que están tras bambalinas también, porque el trabajo desplegado para lo que nos han mostrado hoy es tremendo. Quienes hemos tenido en algún minuto que descargar algo de datos satelitales sabemos que es un tremendo esfuerzo el poder procesar esas imágenes que son pesadas, hacer las correcciones y hacer esto para todo el país y para un periodo largo es sin duda un requerimiento de energía, de ganas y motivación que se ve aquí y como un resultado para todos. Creo que el mayor valor que tiene contar con esta base de datos es que abre una serie de oportunidades porque complementa información sobre los recursos hídricos en Chile que es fragmentada. No todos los territorios del país cuentan con estaciones. Sí hay un esfuerzo importante del Estado por mejorar las observaciones de nuestros recursos hídricos, pero todavía hay algunas brechas. En este caso estamos contando con datos que siguen una misma metodología para un periodo largo de tiempo, incluyendo esas zonas que son más escasas en información, permitiendo por tanto hacer análisis que abarcan otras áreas. Pero además creo que un tema que es muy relevante es que se avanza la democratización de la información. Hoy tenemos disponible todas, información de manera muy fácil. Nos mostraron cómo funciona la plataforma, descargar los datos, la verdad es muy simple y eso implica que hay infinidad de posibilidades de cómo se utilizan para responder a desafíos en el país.
para todos los centros de investigación, no solo del país, sino que también internacionalmente. O sea, ahora desde cualquier centro de investigación, universidad en el mundo, alguien podría probar sus modelos, podría probar además sus metodologías y aportar con maneras de análisis. También el Estado, los distintos servicios públicos, también la sociedad civil, que normalmente tiene dificultad para acceder a datos y para poder, por ejemplo, hacer sus análisis. Hoy eso está disponible para todos. Yo creo que nos abre tremendas posibilidades. Pilar. Gracias por la invitación. Sí, justamente me quedo con lo que dice Pilar sobre la democratización de los datos. Eso es muy relevante. Cuando yo era estudiante había que ir a los ministerios, tratar de conseguir los datos. Muchas veces había que comprarlos. Como estudiantes no teníamos plata, ¿cierto? Y los datos se fueron empezando a democratizar, ¿cierto? Las reparticiones públicas ahora entregan los datos que sea necesario, pero acá tenemos, claro, una plataforma que lo entrega a nivel nacional y en minutos, si no en segundos, algunos datos. Entonces, lo veo como una herramienta muy potente, sobre todo lo que mostraron, creo que puede que por temas de tiempo debe tener muchas más quizás potencialidades de las cosas que mostraron. Pero sí lo veo como una herramienta potente en el sentido de tener los territorios, ¿cierto? Acercar los territorios a que nosotros podamos acceder a los datos de esas diferentes unidades específicas. Y como también decía Pilar, probar nuestros modelos, probar la información que también se levanta quizás más detalladamente. Sabemos que esto es datos de imagen satelital con una resolución espacial cierto, determinada, lo que nos ofrecía el año 98, lo que nos ofrece quizá ahora, lo que nos va a ofrecer en el futuro, pero son datos o son información con la que nosotros podemos jugar, con la que podemos trabajar, ¿cierto? Y con la que podemos sacar estadísticas, datos para las comunidades, para los territorios y que puedan servir también a las diferentes políticas públicas del presente y también del futuro. Gracias, Alexis. Claudio. Yo quería decir que yo me quiero ir a mi oficina. Quiero llegar a meterle mano a esto. Porque estoy trabajando en el Salar de Atacama, tengo dudas, quizás no varía tanto. También en la cuenca del río Maipo. Entonces uno dice, oye, ¿cuándo entro a esto? Porque la verdad, y quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado, a MapBiomas, también a Alina que está detrás, porque invita a entender, porque el agua, ya lo decía bueno Pilar y Alexis, es transversal, pero sobre todo es dinámica, y a uno le cuesta entender ese dinamismo. Uno que vive todo el día en esto, le cuesta verlo. Entonces, el poder de un buen mapa, y en este caso no estamos hablando de un mapa, sino que una serie de datos, es que nos permite entender relaciones, causalidades o procesos que antes ni siquiera nos imaginábamos. Entonces yo creo que se abre un espacio de entendimiento que es súper potente para todos. Y desde ese entendimiento también, favorecer la comunicación. Uno de los grandes problemas del agua es que cada uno entiende lo que quiere cuando habla de agua. Entonces, a lo menos desde esta arista podemos empezar a decir, mira, este es el proceso, esto es lo que está cambiando, ¿ya? Y ahora gestionémoslo y pongámonos de acuerdo en esto, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en un par de cosas. Entonces, que es siempre lo que nos pasa. Ni les cuento las mesas estratégicas del Salar de Atacama, por ejemplo. Entonces, claro, puede ser que, no sé si allá será la mayor utilidad, quizás sí, por eso quiero llegar a verlo, pero reconozco, o sea, valoro mucho este aporte de información ordenada, sistemática, y que nos provee un punto de partida común a todos. Así que felicitaciones. Y me voy luego. Muchas gracias, Claudio. Ahora hemos preparado junto con el equipo algunas preguntas específicas en función del background que cada uno de ustedes tiene. Y vamos a partir con Pilar. ¿Cómo crees que dialoga una serie larga y especialmente continua como esta con registros de caudales, con los modelos hidrológicos y en tu quehacer, tal vez académico y más técnico? Podría partir contando un ejercicio que tuvimos que hacer y que fue requerimiento de una comunidad, y lo mostraron de hecho los ejemplos del caso de la laguna de Aculeo. No había suficientes datos, todos los modelos se alimentan con datos observados, no había suficientes observaciones de caudal, por ejemplo, no había tampoco suficientes mediciones del lago, y tuvimos que recurrir a imágenes satelitales para poder obtener una serie temporal de las variaciones de la superficie del lago y que el modelo se alimentara, aprendiera a partir
partir de esa serie temporal. Eso es un problema transversal en el país. No tenemos datos en todas las cuencas y sin embargo los desafíos están en todas partes. Día a día llegan preguntas de tipo, ¿por qué está bajando la superficie de agua en el humedal de Quilicura, por ejemplo? ¿Qué pasó en Caburgua? Y así varias otras consultas, incluso no solo por reducción, sino que también por inundaciones. ¿Cuáles son las zonas más propensas a inundarse frente a eventos extremos? Bien, todo eso requiere de información y de datos. Contar con esta serie permite complementar a los datos observados, usar validaciones de los modelos, que es algo que está en continuo desarrollo, es decir, modelos no solo que se calibran con un objetivo, sino que con múltiples objetivos para poder responder a preguntas más complejas, que son preguntas de nuestra sociedad. Ok, muchas gracias. Aculeo siempre estaba ahí en la palestra de los medios. Ahora, Alexis, tú, bueno, eres especialista en glaciares. ¿Cómo complementa estos datos de más biomas glaciares con los datos que ya existen, con el sistema de monitoreo que ya existe? Existe el inventario de glaciares. Entonces, ¿cómo se complementa esto? ¿Qué valor adicional genera esto o cómo lo ves tú? Sí, mira, antes del primer inventario nacional de Chile del 2014, solamente habían algunos inventarios locales derivados de algunas tesis, memorias, investigaciones específicas en algunas cuencas. Y después del 2014 que se hace el inventario, después tenemos el inventario del 2022 con la actualización. Pero, claro, se supone que hay una pérdida de superficie entre ambos inventarios, pero esta pérdida de superficie no es tan verídica porque las metodologías cambiaron entre ambos inventarios. La potencialidad que tiene, que yo veo aquí en más biomas, que tiene la misma metodología desde el año 98 hasta el 2025, por lo tanto, si bien es cierto, puede conversar o no también con el inventario público de glaciares, tiene una métrica con una metodología que acompaña todo el proceso. Por lo tanto, sí se puede establecer que la superficie de hielo expuesto, como bien dijeron en la presentación, ¿cierto?, del 98, corresponde, ¿cierto?, a una superficie de hielo expuesto en el 2025 y por lo tanto su reducción es fiable en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, con el inventario público de glaciares, que también fue un insumo para más biomas, claro, para nosotros también la reducción de glaciares año a año también es algo que nosotros monitoreamos y que también esta plataforma nos ayuda también en el sentido de ver cuáles son los resultados que nosotros podemos obtener específicos con los resultados que estamos viendo en la plataforma. Y a su vez también, si bien es cierto, es el área glaciarizada expuesta, no glaciares rocosos, no cubiertos, también nos sirve para detectar también cómo los glaciares también se van cubriendo, porque ese cubrimiento de glaciares que no es detectado, ¿cierto?, como hielo expuesto, también muchas veces no es reducción, sino que es cubrimiento por detritos en los glaciares. Entonces, esta metodología continua hace que sea una validación, ¿cierto?, de los datos que están entregando. Interesante, gracias, Alexis. Ahora, cambiando un poco a la inteligencia estratégica del agua. Claudio, ¿qué crees tú que se necesita para que datos abiertos y públicos como los de MapBiomas se transformen en decisiones concretas en el mundo civil, en los gobiernos regionales, locales, y no se quede como un dato técnico y necesariamente encerrado en el mundo académico? ¿Cómo ves ese paso? Este es el primer paso, ¿no? La difusión. Yo creo que ahora viene un trabajo que es de hormiga también, de evangelizar al resto y dar a conocer las capacidades de la herramienta. Por ejemplo, en mi rol de consultor, público y privado, por ejemplo, elaboro planes estratégicos de recursos hídricos y esto es sumamente valioso para poder ver la historia de una cuenca, no solamente la fotografía, ¿no? Sí, pasar del dato a la derivada y entender cuáles son las tendencias evidentes y sobre todo aquellas que no son tan evidentes. Y desde el punto de vista de los privados también, ¿eh? Porque el privado lo que busca es gestionar riesgo o la creación de valor y al final del día este contexto también incide en su capacidad como decía, de gestionar el riesgo, por ejemplo, de inundaciones. Pensaba en la Confederación Nacional de Canalistas y en anticipar ciertas zonas de riesgo de inundación.
en torno a la infraestructura hídrica, o cómo un territorio minero está evolucionando respecto de un bofedal en altura. Entonces hay ventanas que se van abriendo y es el trabajo de todos, o sea, de la academia, de los consultores, pero también de los actores privados y la sociedad civil de enterarse. Así que hay una potencialidad gigante, sin mencionar inteligencia artificial. En estos momentos hay dos fases, ¿no? Estamos los modelos de lenguaje, los LLM, pero se vienen a futuro los world models, que son los que entienden el mundo medianamente como nosotros. Y esos modelos mundiales requieren capas de información como estas para poder establecer nuevas inferencias. Entonces ahí la posibilidad se abre mucho. Gracias, Claudio. Y voy a hacer una última pregunta abierta, así, si ustedes quieren comentar alguna cosa, pero en particular les pediría que nos hagan recomendaciones a MapBiomas, a la red en particular, que nos recomiendan y qué piensan en general de manera más abierta de lo que estamos haciendo. A mí me parece que un siguiente paso que podría también incorporar MapBiomas es mejorar lo más que se pueda la resolución temporal. Hoy en día por la base de información que se utiliza se hace a escala mensual, pero entiendo que también hay imágenes que tienen otra resolución temporal, creo que son cada 15 días o bimensual. Entonces creo que el siguiente paso podría ser eso, ir acercándonos a esto para mejorar el análisis de variabilidad temporal dentro de los datos, por una parte, y también creo que sería bien importante, ahora que esto ya se abre a todos los usuarios, poder trabajar en hacer algún tipo de validación un poco más específica, quizás justamente generando inventarios de algunos cambios en cuerpos de agua específicos, donde podamos hacer esa validación y aprendizaje del algoritmo para el futuro, sobre todo para el futuro, porque esto es un proyecto que no es solo histórico, sino que en el fondo es algo que va a estar continuo en el tiempo. Sí, así es. Gracias, Pilar. Alexis. Sí, yo, en otro curso que hago en la universidad, bien de economía ambiental, digo a mis alumnos a veces, imagínense la vida tal cual ahora, con toda su tecnología, con todo lo que tienen. ¿A alguien se le ocurre algo más que necesite? ¿O podríamos quedarnos así por un siglo más, quizás? En realidad, la mayoría de los alumnos como que nunca dicen que les falta algo más, como que lo tienen todo. Y en este caso, y quizás remontándome unos años atrás, 10 años atrás, no sé, si me dicen tengo esta tecnología, no se me ocurre qué más puedo necesitar. Incluso cuando llegó Google Earth, uno dice ya, ¿qué más necesito después de Google Earth, ¿cierto? Cuando lo empezamos a utilizar. Entonces, claro, es difícil cuando ya la tecnología empieza a llegar a los sueños que uno de repente tenía cuando era más joven. Y en este sentido, claro, esta plataforma con la inteligencia artificial, ¿cierto? También después podrían ser muy complementarias en buscar más cosas. En el caso de los glaciares, no está bien trabajado, pero sí hay algunos intentos de que entrenar al software para detectar glaciares rocosos y glaciares cubiertos también. Ahora, la variación de los glaciares rocosos y los glaciares cubiertos es muy poca, entonces tampoco es un dato que sea tan relevante en cuanto a la evolución histórica, pero sí sería como el siguiente paso para tener una plataforma que tenga efectivamente la variación de todos los cuerpos de hielo presentes en el país. Gracias, Alexis. Claudio, la misma pregunta. Mira, lo primero es la relación agua-agua. Veíamos en las buenas presentaciones que hicieron los muchachos, felicitaciones también, que hay zonas donde aumentó la superficie de agua, pero es porque aumentó en base a embalses. Entonces, la pregunta que viene después es, ¿cómo evolucionó la superficie de cuerpos o cursos y cuerpos naturales de agua versus la superficie de los cuerpos construidos? Clasificar. Exactamente, y que eso venga ya como un análisis por defecto. Algo que quizás decía Pilar, que es, oye, los humedales. Dado que tenemos un inventario de humedales, ¿cómo evolucionó esa superficie? Entonces eso, 1, agua. 2, suelo-agua. MapBiomas es súper fuerte en uso del suelo. Entonces, ¿cuáles son las correlaciones que no estamos viendo entre el cambio de uso del suelo y la hidrología? Un cambio porque por una plantación de pino o por una urbanización puede resultar en 5 o 10 años después en un cambio en el comportamiento de un río.
ese cruce, ahí es donde empieza a ponerse esto interesante, ¿no? Y como lo que decía, a futuro veo que la inteligencia artificial viene pronto dentro de MapBioma y estoy esperando a ver qué es, porque la verdad que yo creo que ahí se nos suma un ámbito súper potente. Muy bien, muchas gracias, Claudio. La verdad es que inteligencia artificial es algo que ya tenemos a nivel internacional. Esto es una red internacional. Ya está siendo incorporada, estamos ajustando algunas cosas, porque tengo que decirle que la red chilena pertenece a una red internacional. O sea, hay más de 700, casi 700 personas en todo el mundo trabajando en esto. Y sí, la inteligencia artificial es el siguiente paso. Así que les quiero agradecer a los 3 invitados. Les tenemos un pequeño obsequio. Les damos las gracias a nuestros expositores en esta jornada, este conversatorio, ¿cierto?, para profundizar, ¿cierto?, en de qué se trata MapBiomas Agua, sus resultados, los datos y la plataforma que se entrega. A continuación, llegando casi al final de nuestro evento de lanzamiento, invitamos al escenario a la coordinadora general de MapBiomas Chile, Daniela Espinosa, quien nos entregará sus palabras precisamente de cierre. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. Para finalizar esta jornada, quisiera compartir con ustedes unas breves palabras desarrolladas en 4 puntos principalmente. Como vieron, hoy presentamos oficialmente la primera colección de MapBiomas Agua Chile, que pone a disposición del país mapas anuales y mensuales de agua superficial y mapas anuales de superficie glaciar para todo Chile continental. Esta colección representa un hito para nuestro proyecto y una nueva herramienta para comprender cómo han cambiado los recursos hídricos a lo largo del tiempo. Esperamos que esta información sea de utilidad para distintas instituciones del país. Esperamos que estos datos sean utilizados, compartidos y transformados en conocimiento que contribuya a una mejor comprensión y gestión de los recursos hídricos del país. A continuación, quisiera comentarles sobre algunas novedades que se vienen en la red MapBiomas Chile. Próximamente, el mes de agosto, el 25 de agosto para ser precisos, se viene la presentación de un nuevo lanzamiento que es el producto MapBiomas Fuego, es la primera colección. Aquí vamos a presentar mapas anuales de áreas quemadas para el periodo entre el 2013 y el 2025. Incorporando una nueva herramienta para comprender la dinámica de los incendios en nuestro país. Así que desde ya están todos invitados para el siguiente lanzamiento, que les recuerdo va a ser el 25 de agosto. Asimismo, durante las próximas semanas abriremos la convocatoria a la primera edición del premio MapBiomas. Este premio busca reconocer investigaciones, iniciativas y proyectos que utilicen los datos de MapBiomas Chile para generar conocimiento, proponer soluciones o contribuir a la formulación de políticas públicas. ¿Y quiénes pueden participar de este premio? Bueno, pueden participar representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado, entre otros. Así que también están todos invitados a revisar las bases y postular sus trabajos cuando sean publicados para que estén atentos a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales. Ahora quiero hacer unos agradecimientos antes de finalizar. Agradecer a todas las personas que hoy día nos acompañaron aquí. Para nosotros es súper valioso siempre contar con representantes de distintas instituciones. También quiero hacer un reconocimiento muy especial al equipo de MapBiomas Agua Chile,
cuyo compromiso y dedicación hicieron que hoy estemos presentando nuestra primera colección. En particular quisiera destacar a nuestro coordinador técnico del producto Más Bioma Agua, Carlos Mazábal, que nos acompaña por allá. Quien guió este proceso con un gran profesionalismo y fue una pieza fundamental para el desarrollo de este producto. Igualmente quiero agradecer al resto del equipo que algunos aquí nos acompañan, como Alberto, Sofía, Diego, Pedro y Rodrigo, quienes aportaron su conocimiento, dedicación y muchas horas de trabajo para desarrollar este producto. Gracias también a la red Más Bioma Internacional por siempre acompañarnos durante todo este proceso. En particular destacar a Juliano Chimbeck, del coordinador técnico de Más Biomas Agua Brasil, quien nos compartió su experiencia, orientación y conocimiento. Y su apoyo también fue clave para esta primera colección. Y también a todo el equipo de Más Bioma Chile, algunos aquí también nos acompañan, y a nuestras instituciones socias, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile, por su permanente compromiso y colaboración. Y por último, siempre agradecer a Fundación Avina por su constante apoyo. Este producto refleja uno de los principales valores de Más Biomas, el trabajo colaborativo. Ahora sí, para cerrar esta primera colección, este evento de la primera colección de Más Bioma Agua Chile, esperamos seguir creciendo, desarrollando nuevas colecciones, mejorando nuestros productos, fortaleciendo nuestras alianzas y generando información y herramientas útiles para el país. Gracias a quienes nos siguieron por la transmisión por YouTube y a los participantes presenciales. Así que para seguir estas conversaciones, los invitamos a compartir un café con nosotros. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para intercambiar ideas, fortalecer colaboraciones que nos permitan continuar construyendo conocimiento para el país. Muchas gracias.